Hola chicos, buen día a todos. El día de hoy vamos a ver un tema distinto, un tema nuevo, que se refiere a algo que ya les había empezado a comentar, ¿sí? En donde tenemos que utilizar las masas exactas de las partículas para determinar algunas propiedades o algunos cambios energéticos que ocurren en los diferentes átomos de los diferentes núcleos. ¿Ok? Entonces, este tema que vamos a ver se conoce como la energía de amarre. Ahora, ¿qué es la energía de amarre? Vemos aquí en esta primera figura que les estoy dibujando aquí. Nosotros vamos a tener una colección de protones y neutrones en un núcleo, ¿no? Los protones son los circulitos amarillos, los neutrones son los verdes. Entonces, pues bueno, como sabemos, estos están juntos o están acumulados en una región específica del átomo, es decir, todos están acumulados en el centro. Eh, Sin embargo, vemos que hay una diferencia. No será lo mismo si están los protones y neutrones acumulados formando el núcleo atómico que si están de forma separada, ¿no? Como se los muestro aquí, el, eh, el núcleo como tal pues tiene una cierta masa. Y pues esta masa no va a ser la misma que, por ejemplo, la contribución de los protones de manera individual y de los neutrones de manera individual. Nada más hay que recordar una serie de notaciones. Mn, N mayúscula, como se los pongo acá a la derecha, se refiere a la masa del núcleo. Y aquí en el lado derecho de esta desigualdad, bueno, como les pongo aquí, la masa de los protones, recuerden que indica el número atómico. Entonces, si yo tengo una serie de protones en el núcleo, pues tendría que multiplicarlo por el número atómico y después por la masa de cada uno de los protones para saber cuál es la contribución total de todos los protones por separado. Esta MP, que es la masa del protón, acá se las estoy colocando. Tiene un valor de 1.007277 UMAS o unidades de masa atómica. Y pues para quien se pregunte a cuánto equivale una unidad de masa atómica, pues acá abajo se los presento, ¿no? 1.66, etcétera, por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Para que tengan una noción de qué tan pequeña es la masa de las partículas que estamos tratando, ¿no? Y pues, bueno, Z era el número de protones o el número atómico, y recuerden que podíamos obtener el número de neutrones, ¿no? Restando A menos Z, en donde A era el número de masa, recordarán ustedes. Entonces, ese número de neutrones lo vamos a multiplicar por la masa de cada uno de los neutrones. Y la masa de los neutrones acá está, 1.008665 UMAS o unidades de masa atómica. Sin embargo, vemos que la suma de todos los protones y neutrones individuales no será la misma que la masa del núcleo. Y pues en primer lugar lo podemos ver como una contradicción, ¿no? Porque estaremos viendo que se pierde masa. Pero no es así. Recuerden que existe una ecuación que me relaciona la masa con la energía. Y es la ecuación de Einstein. Es decir, E igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Okay? Entonces, cuando están juntos los protones y los neutrones en el núcleo, pues lo que tenemos que observar es cómo se favorece energéticamente, estando separados o estando juntos. Pues, dado que existen los átomos, existen los núcleos, pues estas partículas, los protones y neutrones, pues prefieren estar juntos en el núcleo. Y pues si existen de manera estable o de alguna manera estable en la naturaleza, quiere decir que se encuentran con una menor energía. Por lo tanto, la energía
que le correspondería a la masa del núcleo atómico será menor que la energía que le correspondería a los protones y los neutrones de forma individual. Es decir, que la suma de protones y neutrones individuales, la suma de energías de protones y neutrones individuales, será mayor que la energía del núcleo. Esa diferencia la conocemos como el defecto de masa. El defecto de masa está denotado aquí con el símbolo delta M, ¿no? Porque pues, es una diferencia de masas. Pues vamos a ver que este defecto de masa será la suma de los protones más los neutrones menos la masa del núcleo. ¿Okay? Esto me da esta diferencia en cuanto a su masa. Y pues como la masa tiene una equivalencia en energía, de acuerdo con la ecuación de Einstein, entonces esta energía se conoce como energía de amarre, que la denotamos como EB, aquí en esta ecuación de abajo. Entonces la energía de amarre será igual al defecto de masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y pues nada más sustituyendo lo que vale el defecto de masa, pues tenemos esta ecuación. Ahora, para arreglarla un poquito más, porque pues a veces va a ser complicado determinar la masa del núcleo únicamente, pues sabemos que un átomo en general tiene el núcleo y los electrones. Y que si estamos hablando de un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Es decir, que si, por ejemplo, el litio, ¿no? Que es el número 3, entonces tiene 3 protones. Entonces, el litio en neutro, litio 0, tendrá también 3 electrones. Es decir, que comparten el parámetro Z. Entonces, Z es igual a 3 para protones y para electrones en un átomo neutro. Entonces, pues la masa del núcleo la podemos obtener haciendo una diferencia. La diferencia de la masa de todo el átomo, de todo el núcleo en este caso, menos la masa de todos los electrones. Entonces recuerden, la masa de todo el átomo, si le quitamos la masa de todos los electrones, me va a dar la masa del núcleo. ¿Ok? Creo que eso es claro. Entonces, esta expresión la voy a sustituir en donde está Mn, la masa del núcleo, llevándonos a esta diferencia que estoy escribiendo en esta parte. Vemos que, pues bueno, ahí nos está afectando el signo. Entonces, menos Ma, pues es lo que tenemos aquí abajo, y menos por menos más ZMe. Ahora, nosotros sabemos que, bueno, ¿quién es el átomo más sencillo? Es el átomo de hidrógeno. Entonces, el átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un electrón que está girando alrededor. Entonces tenemos ahí la contribución de la masa de un protón más la masa de un electrón. Esto nos da la masa del átomo de hidrógeno. Entonces ustedes estarán de acuerdo que si yo tengo una colección de protones y electrones, pues estaríamos hablando de que tengo colecciones de átomos de hidrógeno. Entonces es lo que voy a aplicar acá. Yo tengo Z masas de protones y Z masas de electrones. Entonces, si yo sé que una masa de protón más una masa de electrón me da una masa de hidrógeno, pues aplicamos lo mismo acá. Entonces, Z masas de protones más Z masas de electrones me da Z masas de hidrógeno. Entonces, ya hicimos esta simplificación a la ecuación. Entonces la energía de amarre me queda con una expresión más sencilla, en donde la energía de amarre es la suma de la suma de átomos de hidrógeno, considerando protones y electrones, más la suma de la masa de los neutrones, menos la masa del núcleo. Esto es lo que se conoce como la energía de amarre.
otra forma en que nosotros lo podemos visualizar es que si nosotros tenemos un núcleo formado, es qué tanta energía nosotros debemos aplicarle a un núcleo para que éste se descomponga en sus componentes individuales. Es decir, yo le doy la energía a un núcleo, por ejemplo, de litio, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía le tengo que dar a ese núcleo de litio para que se separe en sus 3 protones y en sus neutrones correspondientes? Me parece que son 4 neutrones. Entonces, ¿qué energía le tengo que aplicar para separar al núcleo en protones y neutrones separados? Eso es otra forma de ver lo que es la energía de amarre. Ahora, mucho cuidado. Si se dan cuenta, pues estoy ocupando aquí la masa del núcleo, pero esto no es el número de masa. Recuerden que, por ejemplo, el litio convencional que aparece en la tabla periódica, o el isótopo más común del litio es el litio 7, es decir, que tiene un número de masa de 7. Ahora, este número 7 no es la masa atómica, no es la masa del núcleo, esta es el número de masa que recuerden que era Z más N, protones más neutrones. Y aquí lo que estoy ocupando es la masa exacta, como lo pueden ver aquí en la parte de la derecha arriba, es la masa exacta del átomo. Si recuerdan, cuando estábamos viendo cómo obtener la información de los núcleos en la aplicación o en la página, en el sitio web de la Agencia Internacional de Energía Atómica, les había comentado que la masa exacta venía como micro AMU, ¿no? En donde ese punto que veíamos lo teníamos que recorrer 6 veces a la izquierda. Esa va a ser la masa exacta, esa va a ser la MA, en la que vamos a ocupar con todos los decimales, no este número, no es lo mismo. Este simplemente es el número de protones y neutrones que tiene el núcleo. Esta es la masa completa de todo el núcleo. Entonces, aquí hay que tener precaución en eso. Vamos a hacer un ejemplo en unos momentos. Voy a simplificar aún más la ecuación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, vemos aquí la forma de la ecuación en donde, pues si yo tengo aquí las masas, pues bueno, yo tendría que ocupar estos valores que les estoy dando aquí a la derecha, que en unidades de masa atómica. Y la velocidad de la luz, pues aquí tengo el valor correspondiente que está en metros sobre segundo. Entonces, pues no puedo estar combinando unidades. Tendría que transformar las unidades de masa a kilogramos para que la energía me dé en unidades del sistema internacional, que son los joules. Entonces yo tendría que transformar todas estas masas dependiendo el átomo que me interese. Las tengo que estar transformando a kilogramos, después multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado y ya calcular la energía correspondiente, ¿no? Pero esto resulta un poquito impráctico, un poco tedioso. Entonces vamos a hacer algo importante que debemos hacer para simplificarnos un poco más la vida, para hacer este tipo de datos, para cálculos, ¿no? Yo voy a ocupar la ecuación de Einstein, la convencional, y yo voy a hacer el cálculo de cuánta energía le correspondería una masa de una UMA, una unidad de masa atómica. ¿Qué energía le correspondería? Si nosotros hacemos ese cálculo, pues vamos a obtener un valor que se encuentra en joules, porque pues también, recuerden que también vamos a utilizar la velocidad de la luz al cuadrado. Obtendríamos un valor en joules. Sin embargo, ese valor en joules es un valor que es muy pequeñito, es del orden de 10 a la menos 10 joules. Entonces también estar manejando muchos exponentes pues puede resultar un poquito tedioso. Entonces para eso vamos a utilizar otras unidades de energía, que son los electronvolts. Ya habíamos platicado algo al respecto, que son unidades de energía con las que vemos que son los tipos de decaimiento.
Entonces vemos que un electronvol es 1.60218 por 10 a la menos 19 joules. Okay. Entonces, si yo ocupo una masa de una unidad de masa atómica, es decir, 1.66 por 10 a la menos 27, eso, ¿qué energía equivale? Pues yo voy a ocupar estas unidades de electronvolts para obtener un valor correspondiente. Ese valor, pues, pueden hacer ustedes el cálculo correspondiente. Entonces, una unidad de masa atómica, es decir, un UMA, va a ser igual a 931.5 mega electron volts. Entonces aquí establecimos una equivalencia entre masa y energía. Es decir, una unidad de masa atómica es 931.5 mega electron volts. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues porque aquí ya nos ahorramos la velocidad de la luz. Entonces vamos a aprovechar que obtuvimos esta equivalencia entre masa y energía y al hacer el cálculo de energía de amarre ya no tenemos que utilizar la velocidad de la luz porque ya está involucrado, ya está incluido aquí en este factor de conversión de masa a energía. Entonces ya no es necesario utilizar la velocidad de la luz aquí, ya lo utilizamos acá para hacer este cálculo. Y otra ventaja que tenemos es que estas masas que yo quiero, que yo quiero sustituir aquí, ya no es necesario transformarla a kilogramos, ya las puedo dejar como unidades de masa atómica. Entonces, pues tengo otra expresión para la energía de amarre. Entonces, la energía de amarre será Z veces la masa del hidrógeno. Acá arriba tengo la masa del hidrógeno, 1.007825 UMAS, más N veces la masa del neutrón, menos la masa exacta del núcleo, y esto va a ir multiplicado por el factor de conversión que acabamos de obtener, que es 931.5 mega electronvolts por cada unidad de masa atómica. ¿Ok? Y pues lo escribo de esta manera porque pues todas estas me darán como resultado un número con unidades de masa atómica que se van a eliminar con estos. Entonces ya directamente me dará el valor de la energía de amarre para ese núcleo. Vamos a hacer un ejemplo para que no quede así todo muy abstracto. Vamos con un ejemplo muy sencillo. Vamos con el deuterio. El deuterio, recuerden que se trata de un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón en su núcleo. Es decir, tendríamos su núcleo estaría compuesto por un protón y por un neutrón. Y pues alrededor pues estará girando el electrón correspondiente. Entonces vamos a aplicar la ecuación que vemos que se vuelve muy sencilla. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un protón y un neutrón. Entonces, Z es 1, porque nada más hay un protón. Y consideramos la masa de hidrógeno, que ya la tenemos acá arriba, y pues neutrones tenemos 1 nada más. Entonces, N también valdrá 1, multiplicado por la masa del neutrón. Ahora, pues lo que hay que consultar es la masa exacta del deuterio. Entonces voy a empezar a escribir la ecuación y en un momento consultamos la masa exacta. Entonces la energía de amarre se expresa como pues la multiplicación de 1 por la masa del átomo de hidrógeno, que es 1.007825 UMAS, más un neutrón multiplicado por la masa correspondiente, que es 1.008665 UMAS, menos la masa exacta. Es a lo que vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento esta pantalla para irme a la tabla de núcleos. ¿Okay?
Recuerden que pueden revisar el video tantas veces como lo crean conveniente para que no quede muy al aire estos conceptos. Entonces tengo aquí eh, la carta de núcleos. Entonces voy a buscar el deuterio. Entonces recuerden primero colocar el número de masa y luego el símbolo del elemento, que es hidrógeno. Entonces, aquí ya me lo localizo. Ajá. Entonces vemos, lo colocamos el cursor en el deuterio y nos vamos a su masa. Y pues recuerden que vamos a utilizar el valor completo, es decir, con todos los decimales que viene allí. Entonces vemos ahí que la masa que está en micro unidades de masa atómica, bueno, no lo vamos a utilizar en micro, lo vamos a utilizar en unidades, en órdenes normales de masa. Entonces recuerden que vamos a recorrer 6 veces el punto, entonces la masa será de 2.00141.01.77.811. ¿Okay? Esa es la masa del deuterio, la masa exacta. Me voy a regresar al ejercicio que estamos realizando y voy a registrar ahora ese valor. Habíamos quedado que era 2.014, escribirlo, 2.014, 101.77, 101.77, 811 UMAS, unidades de masa atómica, ¿no? Entonces ya tenemos escrita MA y pues ya nada más nos faltaría multiplicar por el factor de 931.5. Disculpen ahí el espacio que me está quedando, pero ya no me cabe. Pero bueno, este factor de acá arriba. 931.5 megaelectronvolts por cada unidad de masa atómica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todas las operaciones para determinar la energía de amarre. Ahora, donde vamos a utilizar todos los decimales es en este cálculo, simplemente para tomar en cuenta todas las interacciones que hay en el núcleo correspondiente. Ahora, ya que escribamos nosotros el valor correspondiente de la energía, ahí ya no me importa los decimales, ahí sí ya puedo hacer redondeo, porque ya estoy considerando allí en el cálculo las masas con todos sus decimales. Ya en la energía ya no hay necesidad, ya podemos redondear. ¿Okay? Entonces tenemos que es 1.007825 por 1, que me da lo mismo, más 1.008665 por 1 también, menos 2.014.101.77.811. ¿Okay? Y eso lo vamos a multiplicar por 931.5. Y me va a dar un valor. Este valor es de, bueno, ya redondeado, 2.22. Es de 2.22. ¿En qué unidades? Mega electron volts. Entonces, esta es la energía de amarre para el isótopo de deuterio. Entonces, voy a dejar la pantalla para que ustedes puedan revisarlo. Tenemos 2.22 mega electron volts. ¿Ok? Otra cosa importante que nosotros podemos calcular a partir de todos estos valores es
relacionar esta energía de amarre por cada uno de los componentes del núcleo. Recuerden que los componentes del núcleo los denominamos como nucleones. Pues voy a borrar esta pantalla. Nada más hay que tomar en cuenta que, bueno, para seguir con el ejemplo, que la energía de amarre del deuterio es de 2.22 megaelectronvolts, lo que significa que yo tendría que aplicarle aquí a este núcleo de deuterio 2.22 megaelectronvolts para separarlo en un protón y en un neutrón individuales. Entonces recordemos ese valor. Voy a tener una pantalla nueva para continuar con el cálculo. Entonces, tenemos que el deuterio tiene una energía de amarre de 2.22 megaelectronvolts. Otro concepto muy importante que se emplea para los núcleos es el concepto de energía de amarre por nucleón, es decir, entre el número de masa. Entonces recuerden que el número de masa para el deuterio es 2. Por ejemplo, para otro elemento, digamos el uranio 238. Si nosotros hacemos su cálculo de energía de amarre, esta A será el 238. Entonces, ¿cuál es la energía de amarre por núcleo? Voy a escribirlo aquí para que sea más claro. Energía de amarre por núcleo. Okay. Entonces será 2.22 megaelectronvolts. ¿Y cuántos nucleones tiene? En este caso son 2 nucleones. Por lo tanto, pues por nucleón tendrá 1.11 megaelectronvolts por núcleo. Entonces podemos calcular esos dos parámetros, ¿no? De los más útiles es la energía de amarre por nucleón, ¿no? Porque nos indica cuánta energía tendría como especie individual cada uno de los componentes del núcleo, habiéndolos separado, habiendo aplicado los 2.22, entonces esta energía va a repartir en los dos nucleones. Pues cada uno se va a quedar con 1.11. Entonces, ya que vimos este ejemplo, pues les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar y puedan practicar un poco más al respecto. Pues, en primer lugar, vamos a calcular la energía de amarre y la energía de amarre por nucleón para pues, unos cuantos núcleos. Bueno, vamos a hacer ¿no? El 238. Vamos a hacer uranio 238. Vamos a poner otro más ligero, ¿no? Vamos a poner hierro 59 y un tercero que será todavía más ligero, pues digamos el carbono 11. Okay. Entonces recuerden que para estos hay que calcular, o bueno, hay que consultar las masas exactas, ¿ja? Así como lo hicimos para el deuterio. ¿Ja? Y aparte, pues para el cálculo de energía de amarre por núcleo, pues tomamos en cuenta el número de masas, es decir, que tenemos aquí. Ya los demás parámetros, pues será como lo vimos para el caso del deuterio. Entonces, este sería el tema correspondiente a esta sesión. Recuerden que cualquier duda que ustedes presenten, lo ponen en la parte de los comentarios. Revisen el video tantas veces crean conveniente para comprender el tema y pues nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Que se encuentren muy bien.